Conversaremos con nuestro próximo invitado, que ustedes conocen, varios aspectos del acontecer cubano, pero quiero empezar por uno que llama la atención desde la semana pasada, genera mucha controversia en el sur de la Florida, y es la entrega de una lista roja. Aquí le llaman así algunos, una lista roja o lista negra, como le quieran poner, el color que le quieran poner a la lista, de personas, algunas identificadas con el gobierno cubano, del sector artístico, del sector político. Ahí incluyen al meteorólogo Rubiera, por ejemplo, que es una figura conocida en Cuba, independientemente de la cuestión política, con un reconocimiento en Cuba y en el resto del mundo. Ha venido aquí a conferencias a Estados Unidos de índole meteorológico y demás. Es una persona capacitada, indiscutiblemente, de su visión política. Es un presentador de televisión de meteorología de la televisión cubana a lo largo de los años. Ahí en esa lista están incluidos artistas. Algunos han hecho manifestaciones que pueden interpretarse de apoyo al gobierno cubano, pero también en esa lista, algo que no se ha hablado, hay opositores incluidos. Y esa inclusión de opositores en esa lista va más allá de motivaciones, porque ¿cómo se entiende incluir a un opositor en una lista roja o negra, del color que sea, para prohibirle la entrada en Estados Unidos? ¿O es que tras esto hay luchas intestinas o intereses de otros grupos opositores y sus representantes aquí en el sur de la Florida? En un final, nosotros siempre hemos mantenido que el protagonismo lo tienen los que están en Cuba. No por esto deja de tener vigencia el papel de un exilio y otra parte que ya no es exilio, pero que forma parte de la diáspora cubana, hablando claro. Y entre los que están allí en Cuba, en ocasiones hemos coincidido con él, en otras ocasiones no, pero siempre a un nivel de respeto y reconociendo que está allí en Cuba, está Antonio González Rodiles, creador, entre otras cosas, como opositor del proyecto Estado de SAT. Rodiles, buenos días, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Bueno, te agradezco a ti, muy buenos días por la invitación a tu programa y un saludo a todos los oyentes también. Se ha hablado poco aquí en Miami de esta otra parte. Se le ha dado mucha publicidad a esa lista, al impacto que puede tener. Se están agregando nombres a la lista para que el presidente, que de hecho esto no está en manos del presidente, aquí hay una división entre el poder ejecutivo, judicial, legislativo, inmigración, todas estas cuestiones. ¿A usted le sorprendió ser incluido en esta lista que ha promocionado el youtuber, el influencer Otaola? ¿Usted le sorprende y qué apreciación tiene usted de haber sido incluida en ella junto a otros opositores que están dentro de Cuba? Mira, primero brevemente te quería comentar que este tipo de temas, cuando se está hablando de personas que han colaborado en distintas medidas con el régimen, yo creo que debe ser llevado con seriedad y con profesionalismo, porque de lo contrario, si eso se convierte en un circo y en generar todo un ambiente, incluso hasta en algunos momentos de histeria, yo creo que eso, lejos de favorecer la lucha, la perjudica. Precisamente porque es el régimen, es el castrismo, quienes se han manejado siempre con la exacerbación de ánimos, con la irracionalidad, con los ataques personales, con ese tipo de comportamiento. Entonces me parece que del lado nuestro, cualquier acción que se haga, incluso de denuncia de individuos, en ese caso hay alguien que participó en un acto de repudio contra nosotros acá en Estado de SAT, que es un músico que se llama Arnaldo, el grupo creo que se llama Arnaldo y su talismán o algo así. Incluso en esos casos las cosas deben ser tratadas con seriedad. Recordemos que desde el principio de la mal llamada revolución, los juicios esos sumarios que se convirtieron en un circo, bueno, fueron los que dieron la pauta de que esto iba por muy mal camino. Dicho esto, en ese sentido, la inclusión nuestra, a mí honestamente no me extraña. En los últimos tiempos hemos recibido ataques virulentos, llenos de infamias, de calumnia por parte de esta persona que mencionabas. Y sobre todo, mira, hay algo que yo creo que acá es lo fundamental. Más allá de que este individuo presente esa lista o no, como tú bien decías, Estados Unidos es un país de leyes, Estados Unidos es un país de instituciones. Y me parece que acá lo fundamental es que las personas que están apoyando esta línea, o que incluso en este momento, que es, en este caso es
congresista Mario Díaz Valar llevó a este señor frente al presidente. Yo creo que ellos deben asumir posiciones respecto a este tipo de dinámica y de situación que se está dando, porque más allá de este individuo, estamos hablando de la lucha por la libertad de Cuba, estamos hablando de personas que han sido elegidas, como el representante Mario Díaz Valar o Marco Rubio, y ellos creo que deben imprimirle un carácter de seriedad y de responsabilidad a todas estas acciones que se hagan, y sobre todo de por medio del presidente de los Estados Unidos, que de alguna forma es la figura que representa a esa gran nación. A mí me recuerda, en el caso suyo y de otros opositores que no gozan del apoyo de un sector político aquí en Miami, a mí me recuerda a Osvaldo Payá Sardiñas, que aquí, hoy día, muchos de los que hoy día apoyan a Osvaldo Payá Sardiñas, muchos de los que hoy día se codean con la hija de Osvaldo Payá Sardiñas, pues llevaron aquí en Miami a un paredón moral a Osvaldo Payá Sardiñas. Eso sería bueno que, creo que se llama ella Ana Rosa, María Rosa Payá, lo supiera, porque muchos de los que ella hoy comparte viajando a Washington en busca de fondos y demás, fueron los que atacaron a su padre cuando su padre estaba vivo y tuvo a su padre que morir para entonces ahora que le dieran el perdón esos sectores aquí, con los cuales ella de una manera u otra, a mí me parece muy irónico hoy, quizás ella tenga un desconocimiento de la historia, se codea aquí en el sur de la Florida. Y digo esto porque siempre ha habido un grupo de opositores que por razones válidas o no gozan del apoyo de un sector o de ciertos intereses dentro del exilio cubano aquí. Y entonces son apartados, son censurados, son vilipendiados, con razón o no, porque no tenemos que tener igual tipo de criterios con respecto a la situación cubana. Y ahora a mí me parece que, no sé, que usted como que forma parte de ese grupo, es mi percepción, Rodiles, que usted forma parte de ese grupo que aparentemente, hablando en cubano, no le cae en gracia aquí a algunos, y han lanzado acusaciones, por ejemplo, de que usted se ha quedado con dinero, porque esas son otras de las acusaciones que están haciendo, y yo quisiera su percepción sobre eso, su punto de vista. Yo le he expuesto la mía como periodista, ¿no? Y tratando de ser lo más objetivo posible. Mira, yo te agradezco tremendamente que toques todos estos temas, porque lamentablemente, como tú decías, no se mencionan y ha permitido que se genere toda una campaña para intentar desacreditar. Primero voy al tema que mencionabas de los fondos. Evidentemente uno trabaja acá en condiciones muy irregulares. El régimen incluso tiene leyes que permiten llevarte a la cárcel por 20 o 30 años por cualquier comprobación o acusaciones que ellos hacen de que usted recibe ayuda desde el exterior. Yo he dicho reiteradamente que nuestro proyecto, claro que tiene que recibir ayuda, porque de lo contrario no pudieras hacer absolutamente ningún trabajo. Pero sería totalmente irresponsable incluso de mi parte ponerme a especificar, decir qué organizaciones, claro, qué monto, en qué nosotros trabajamos. O sea, eso sería realmente hacerle el trabajo a la seguridad del Estado. Claro. Por otra parte, con las instituciones y organizaciones que nosotros trabajamos en el exterior y específicamente en Estados Unidos, como tú bien decías, Estados Unidos es un país de leyes, y si existiera una estafa o algo de lo que ellos están abogando, bueno, pues mira, hace rato que yo hubiera ido a Estados Unidos y me hubieran detenido, hubiera tenido algún tipo de cuestión legal, y nada de eso es lo que ha pasado. Entonces, ellos de hecho, estos individuos dijeron que se iban a dirigir a organizaciones para advertirles del fraude y todo lo demás, y al final han pasado meses, 6 meses, y ellos no tienen absolutamente ninguna respuesta, o no han mostrado ninguna respuesta de lo que se le ha contestado por sus supuestas acusaciones. Entonces, eso por una parte queda completamente descartado, pero ellos insisten para seguir con esta campaña de asesinato de la personalidad o la reputación. Ahora, respecto al otro punto, mira, Almora, cuando estuvo la política de Obama, el grupo que se enfrentó abiertamente a aquel pacto en el que no se le pedía nada al régimen cubano fue el Foro por los Derechos y Libertades, del cual Estado de SAT y yo, un servidor, éramos parte y llevábamos el liderazgo. Perdóname un momento, que fue cuando Obama les presentó a ustedes un proyecto de salida para Cuba similar e inaceptable al de Birmania. Exactamente, fue todo ese proceso conocido como el deshielo.
En ese momento nosotros y yo en lo particular me enfrenté a toda esa situación y fuimos respaldados y apoyados y mencionados y reconocidos por todos los sectores del exilio, principalmente, que estaban opuestos a esa política. Lamentablemente hay veces los políticos o algunos actores no les gustan escuchar cuando las cosas uno considera que no se están haciendo todo lo bien que puede ser. Y yo creo que eso es parte de lo que tiene que ser la dinámica política. Y Estados Unidos, de hecho, tiene todo el empuje como nación, precisamente porque la libertad de expresión, la libertad de prensa, le ha permitido que existan todos esos balances de poderes y por ende el buen funcionamiento o el decente funcionamiento de la sociedad, a diferencia de otros países donde no se permite todos estos mecanismos. Yo creo que todos tenemos que acostumbrarnos a que se diga públicamente cuando creemos que las cosas no van bien. Como ejemplo tenemos ahí el de Venezuela, donde la política ha sido fallida en el sentido de poder sacar al régimen chavista, y en el caso de nosotros, lo he repetido muchas veces, en estos 4 años, en mi opinión, la política de la actual administración del presidente Trump en cuanto a sanciones, lo veo muy correcto. Fue lo que pedimos cuando la administración Obama, y por lo que nos enfrentábamos a esa decisión, pero el apoyo a la oposición interna ha sido tremendamente deficitario, y debido a eso se encuentra, yo diría, en este momento el movimiento opositor al interior de la isla en sus puntos más bajos de la última década. Y eso hay que decirlo, porque de lo contrario, decir que nos acercamos a la libertad y al fin del régimen y todo lo demás, se convierte sencillamente en una falsa expectativa, en una fantasía que termina haciéndonos daños. Y eso es lo que yo estoy viendo en este momento. No, pero también hay una cuestión, Rodiles, quizás yo esté equivocado, su percepción desde Cuba puede ser otra. Lo que yo sí estoy viendo desde aquí, estoy viendo hace mucho tiempo, es que hay un grupos que reciben fondos de los Estados Unidos, pero hay un grupo aquí, o varios grupos, al final llegan a un consenso donde buscan un protagonismo, donde cualquiera que dentro de la oposición no se identifique con su línea desde aquí, son descalificados. Eso es una realidad y eso hay que decirlo. Hay gente aquí con un carácter protagónico, gente joven, con un carácter protagónico, que reciben a través de organizaciones fondos de Washington también. Y esa gente busca un protagonismo a través de la OEA, a través de la ONU, a través de conexiones que tienen, sobre todo en la Organización de Estados Americanos, y su secretario general, el ex izquierdista Almagro, que no podemos negar su pasado tampoco, pero eso es harina de otro costal en este momento. Hay gente que busca un protagonismo desde que llegaron al exilio, un protagonismo y una búsqueda de fondos donde los que no coincidan con ellos dentro de la oposición en Cuba, comienza un proceso de descalificación moral y sobre todo de llegar a instituciones, porque están aquí en Estados Unidos y tienen esa ventaja, y desvirtualizar, desmoralizar a todos los sectores de la oposición que dentro de Cuba no coinciden con ellos, porque parecería que están muy bien educados, porque son jóvenes, en aquello de con la revolución todo, sin la revolución nada. Si coincides conmigo en la oposición, bien. Si no coincides conmigo en la oposición, yo desde aquí comiendo jamón en Miami y viajando en primera clase, pues entonces, si no es así, ya yo te descalifico dentro de Cuba. Y hay una serie de campañas colaterales. A buen entendedor, pocas palabras. No, yo estoy muy de acuerdo con lo que estás diciendo, Mora, y me parece que es muy dañino, sobre todo en un momento donde el régimen sin duda está en una gran debilidad, momentos previos a que en algún momento, por ley natural, Raúl Castro va a desaparecer. O sea, los dos artífices principales de todo este gran desastre estarían ya fuera de este mundo. Y llegar a ese momento sin que exista una oposición interna al interior de la isla sólida, va a ser muy peligroso. Yo debo decir que en el mismo caso, por ejemplo, de las confrontaciones que se han dado con este individuo, con este youtuber, es principalmente porque él respalda precisamente uno de estos proyectos que Cuba decide. Y debo señalar que es el proyecto de Rosa María Payá, yo sí lo digo, es el proyecto de Rosa María Payá. Vamos a estar claros. Sí, de Rosa María Payá. Y yo debo señalar que desde un principio dije que como proyecto electoralista que es, o sea, que pide que el régimen haga un plebiscito
y por supuesto eso tiene que ser con la anuencia del régimen, el régimen tiene que autorizarlo, sería bajo el paraguas de toda la situación que estamos viviendo acá. Bueno, eso a mí me ha parecido realmente extremadamente peligroso, porque si el régimen lo hace, que no le quepa a nadie duda de que lo gana. Miren lo que ha pasado ahora mismo en Bolivia. Regresa Evo Morales con su partido Más. En Venezuela se han hecho más de 20 referéndums, consultas, supuestas elecciones, y las ganan. Entonces todo esto realmente nos llevaría a prolongar y a permitir la mutación del régimen. Y ese ha sido nuestro posicionamiento en lo político, pero jamás hemos ido a ataques personales ni descalificaciones personales. Y acá lo que ha ocurrido es precisamente, como tú mencionabas, la repetición del esquema castrista de que si tú no estás de acuerdo conmigo, yo voy a descalificarte y a intentar difamarte en lo personal. Y eso es muy penoso, y sobre todo, Almor, a mí me parece muy lamentable que los representantes cubanos americanos, como el legislador Díaz Valar, no haya salido a desmentir que él no va a entregar los nombres de nuestros presidentes, que eso sencillamente está errado. Y es muy lamentable porque nos conocemos perfectamente bien. Mario sabe perfectamente bien cómo piensa Antonio Rodiles, y en los momentos que te decía, la situación aquí estuvo tremendamente difícil con lo de la política de Obama, donde parecía que el régimen se lo llevaba todo. Bueno, ahí en ese momento sí se aplaudía a Antonio Rodiles, porque era uno de los principales rostros que estaba denunciando toda esa componenda. Bueno, ahora resulta que nadie sale públicamente y dice, no señores, permitan un momento, esto es una infamia, esto no puede ser. Y eso créeme que ocasiona un gran daño y es muy lamentable. Rodiles, yo cuando opté por llamarlo a usted, como parte de mi trabajo periodístico, mi interés no es enfrentarme a nadie aquí ni allá, simplemente hacer periodismo. Yo creo que ustedes tienen una voz que a veces usted y yo hemos diferido, pero con decencia, con altura. ¿A qué usted cree? ¿A qué usted atribuye que otros activistas opositores que están incluidos en esa lista no han reaccionado desde Cuba? Hay un silencio desde allá y desde acá. ¿A qué atribuye usted esto? Bueno, otros así han reaccionado. Algunos, la mayoría somos de estado de SATS. Y la otra parte que tú también te referías es a personas que en distinto grado están asociados al régimen, o en algún momento el régimen los usa. Ahora mismo el régimen ha usado ese listado y todo esto para generar una campaña en contra del exilio. Y es como servirle en bandeja de plata que el régimen pueda seguir repitiendo su discurso gastado de que el exilio está en contra de los cubanos que vivimos al interior de la isla. Por eso te decía, hay que tener mucho cuidado en el tipo de mensaje que se envía, en la forma que se envía el mensaje, porque usted puede hablar de sanciones, pero usted no puede hablar de circo. Y el problema es que si convertimos la diferencia que hay, la confrontación que hay entre distintas visiones de una Cuba futura en un circo, bueno, la causa de la libertad y de construir un país decoroso es la que va a salir principalmente afectada, y vamos a ir al terreno a ese fanguero que el régimen siempre ha tratado de construir para que al final no podamos salir del desastre que estamos viviendo. No, además yo creo que lo que quiere el gobierno cubano es eso precisamente, políticas excluyentes, no inclusivas, porque las políticas inclusivas donde no necesariamente hay que coincidir. Yo entiendo que hay personas que tienen responsabilidad, entiendo que hay personas que han hecho declaraciones muy cuestionables, pero los casos hay que analizarlo. Aparte hay autoridades para decidir quién entra y quién sale de un país. O sea, en Francia, por ejemplo, después del nazismo, en Francia están prohibidas las listas, hacer listas. ¿Por qué? Porque es una política y recordemos que, por ejemplo, aquella frase de Raúl Castro con Barack Obama a la pregunta de un periodista de CNN, si hay algún preso, póngame la lista, deme la lista. Las listas son a veces muy peligrosas y hay que ver desde dónde se elaboran. Con el mayor respeto, no quiero ofender a nadie, no quiero entrar en ningún tipo de diatriba ni controversia con nadie, porque yo no estoy aquí para eso. Pero lo que sí, yo creo que hay que tener mucho cuidado, porque también muchos fuimos objeto de listas de los CDR, de los comités, cuando en Cuba íbamos a la iglesia, cuando en Cuba no simpatizábamos con el gobierno y no nos incorporábamos a las actividades del gobierno siendo niños y nuestros padres no lo hacían. También recuerdo aquellas listas que nos señalaban y nos estigmatizaban. Yo estuve en una lista en Cuba por ser católico práctico en un momento en que era un serio problema hacerlo, en un momento en que era un serio problema ir a la iglesia. Entonces recuerdo esas listas. Recuerdo que estuve en una lista también que no me permitió, siendo el cuarto expediente
expediente de preuniversitario, en el preuniversitario Saúl Delgado del Vedado, aspirar a la carrera de periodismo porque no estaba integrado, me pusieron en una lista. O sea, yo a veces le tengo un poco de resquemor a las listas cuando tienen un carácter político, ideológico, vengan de quien vengan. Definitivamente, yo también coincido en esa lista que no me pretendían dejar entrar a la universidad, y esta exacerbación de ese tipo de sentimientos y de comportamientos grupales casi a nivel de tribu, realmente, Almora, hacen un daño tremendo. Me parece, por otra parte, y por eso te agradezco mucho tu entrevista, que se toque desde una tribuna de periodismo serio, con responsabilidad, este tipo de temas, porque se ha convertido en un tabú, y lo que ha ocasionado es precisamente que este tipo de campañas y comportamientos sigan creciendo, y créeme que realmente el daño ha sido brutal. Muchísimos opositores, muchísimos periodistas independientes, personas que no están queriendo salir a decir todo esto abiertamente porque tienen temor de este escarnio público, pero se sienten muy mal, se sienten frustrados y sienten que la causa de la libertad, la libertad de Cuba se aleja en el momento en que todo este tipo de comportamiento esté primando. Por eso te agradezco mucho que me hayas llamado. A mí me pareció oportuno, Rodiles, antes de despedirnos, la situación actual. Estamos en Cuba frente a está usted, yo estoy aquí, pero frente a un proceso de llamada unificación monetaria. Desaparece el CUC, ya hay por ahí hasta poemas chistosos, porque el cubano para todo tiene un chiste, hasta cierto punto, gracias a Dios, porque si no, ¿cómo está la situación? No es la mejor. Yo creo, mi análisis, que la situación para Cuba en este momento, desde el punto de vista económico, la presencia de Donald Trump en la presidencia de los Estados Unidos, no se sabe qué va a pasar después del día 3 de noviembre aún, y lo del coronavirus a nivel mundial, yo creo que pone a Cuba en una situación peor que la del periodo especial o la llamada opción cero a inicios de los años 90. ¿Usted lo ve así desde allí? Yo creo que hay un nivel de incertidumbre tremendo, coincido con tu razonamiento, y hay un punto acá, Almora, que hace una gran diferencia a lo que ocurrió acá en los años 90. Este es un sistema que está hecho a la medida de un Fidel Castro, y después Raúl Castro pudo tomar el batón porque fue parte también de la construcción de todo esto. Como te decía, esto ya Fidel Castro murió, no está en este mundo. Raúl Castro, por ley natural, no le faltará mucho, y los herederos van a tenerse que enfrentar a este escenario tan incierto. Yo creo que las oportunidades que hay para que Cuba acabe de tener un cambio hacia la libertad, hacia la democracia, las oportunidades son tremendas y tenemos que aprovecharlas. Y es por eso que yo en lo particular he decidido no hacer silencio y mencionar los problemas que estamos teniendo, la falta de estrategia de apoyos, porque de lo contrario pasa el momento y ellos logran sobrevivir. Si algo ha demostrado el castrismo es que es un desastre para llevar un país, pero es muy astuto para mantener el poder y el control, y eso lo han hecho. Y en el tema monetario, mira, sencillamente es otro de los fracasos estrepitosos de ellos. Habían proclamado que tenían una moneda libremente convertible, al final fue un fraude como otro más, y la gente se está enfrentando a una situación económica muy difícil, porque para comprar cosas básicas tienes que tener el dólar puesto en una tarjeta magnética, plástica, pero tienes que tener el dólar. Incluso en las tiendas de dólares hay escasez, las personas tienen que madrugar para hacer colas, así que te imaginarás en las tiendas de los llamados pesos cubanos, que son los que van a quedar. Antonio González Rodiles, muchas gracias, directamente desde Cuba. Que tenga un buen fin de semana y ojalá toda esta situación tenga un feliz final. Te agradezco mucho, Almora, y igualmente un saludo a todos los oyentes también. Cuídese, muchas gracias. Antonio González Rodiles, directamente desde Cuba. Ya Rodiles explicó la situación de los $200,000 y ha dicho que ese dinero que viene desde Estados Unidos está auditado por entidades en Estados Unidos, y que si hay algo malo ya lo hubieran probado y él entra y sale de este país porque no debe nada ni ha hecho nada incorrecto. Es lo que ha dicho Rodiles. Y además aquí es cierto, aquí hay las entidades que dan el dinero, también las auditan. Entonces hay que pedirle la auditoría a esas entidades. Hay que pedirle la auditoría si es que se considera que hay algo incorrecto. Por lo demás, yo determino quién invito y quién no invito al programa. Yo no voy a caer en el circo.